Y desde luego, Maximiano era el emperador en el occidente. Ambos eran Augusto. Y eso es importante porque, desde luego, el título de Augusto lo que implica es que está en el punto más alto de la función imperial. Pero, por debajo de Diocleciano y por debajo de Maximiano, entonces había dos Césares, que no eran Augustos, pero estaban precisamente en la posición de ser Augustos en el momento en que los dos emperadores, el emperador de Oriente o el emperador de Occidente, murieran. O sea, estos eran emperadores con menos autoridad, pero aspirando en algún momento dado poder tener toda esa autoridad. Claro, con Diocleciano en el Imperio del Oriente estaba Galerio, y por el otro lado, con Maximiano en el Imperio del Occidente estaba Constancio Cloro. Sí. Estos eran los dos Césares. Ahora, esta tetrarquía tuvo buen funcionamiento en tanto y en cuanto Diocleciano, que era un excelente político, que era un líder carismático, que era una persona con una autoridad increíble, mientras él estuvo en el poder, esta tetrarquía funcionó muy bien, con mucho éxito. Pero, desde luego, había otros emperadores dentro de la corte. Estos emperadores conformaban entonces el sistema de la corte de la república. Si en algún momento dado el Augusto perdía su autoridad y le sucedía entonces el César, entonces había que llenar la vacante del César. Esa vacante del César entonces la llenaban precisamente los miembros de la corte que eran emperadores, en consenso y bajo aprobación, obviamente, del que fungiera como Augusto de Oriente. ¿Por qué se hizo esto? Esto se hizo porque se tenía temor de que el imperio se rompiera, porque habían dos emperadores bajo el mismo imperio, y desde luego la tentación de uno de ellos llegar a usurpar el trono del otro era muy grande, demasiado grande. La tentación de unificar el imperio, la tentación de uno demostrar el poder y la autoridad sobre el otro, pues era grande. Claro, Diocleciano tenía ese control, tenía esa capacidad, y desde luego en ese proceso todo estaba en relativa paz, porque los cristianos pues llana y sencillamente funcionaban bastante bien. Las preocupaciones del imperio eran otras, y como ustedes recordarán, mientras las preocupaciones del imperio fueran otras, los cristianos tenían paz. Los cristianos perdían la paz cuando los emperadores no tenían nada que hacer. Entonces venían a arremeter contra los cristianos. Ahora, existía un problema, y el problema que existía era que Diocleciano, el emperador de Oriente, su esposa se llamaba Prisca, y Prisca era cristiana, y su hija se llamaba Valeria, y Valeria era cristiana. Mire hasta dónde había llegado ya el cristianismo en el siglo III. O sea, ya se había introducido dentro del imperio. Pero
De la misma manera que Diocleciano tenía la mujer y la hija que eran aleluya, eran cristianas, de la misma manera, el otro emperador, pues obviamente llamado Galerio, que estaba bajo Diocleciano, era anticristiano. Es decir, el César, Diocleciano era el Augusto, pero el César era anticristiano. Era como un segundo. El segundo en mando, era anticristiano. Y desde luego, este señor Galerio empezó a buscar razones para condenar y para perseguir a los cristianos. Y las encontró. Porque para acusar a un cristiano había formas bien fáciles de acusarlo y de condenarlo. Era simplemente decirle a un cristiano: ¿tú adoras al César? El cristiano decía: no. Ah, pues ya te agarré, te puedo acusar. Entonces, esta situación Galerio la capitalizó bien. ¿Cómo la capitaliza? Pues a través del servicio militar. El servicio militar romano tenía dentro de sus filas los capellanes. Y estos capellanes, como eran paganos, ofrecían sus cultos a las deidades paganas y al César. Desde luego, los cristianos participaban en el servicio militar. Acuérdese de la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 3, donde dice: toda alma se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que son por Dios han sido establecidas, porque el soldado es un ministro de Dios para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, bajo las reglas de Pablo, los cristianos podían ser soldados. Así es que había cristianos en cantidad en Roma, y estos cristianos se enlistaban dentro del ejército romano. Desde luego, a la iglesia le convenía que hubiera cristianos dentro del ejército, porque esto le hacía demostrar al imperio que había buena fe por parte de los cristianos para estar apoyando al imperio. Pero este Galerio entonces empezó a ser incisivo. Hay que hacer cultos paganos dedicados a el paganismo para los soldados romanos. Y cuando llamaban a los cristianos para participar del culto, los cristianos simplemente decían: no, somos soldados, pero no participamos del culto a las deidades paganas. Y desde luego, ese problema empezó entonces a crear dificultades entre los cristianos. Algunos cristianos llana y sencillamente se mantuvieron dentro del servicio militar, otros no. Otros empezaron a abandonar el servicio militar, y en el proceso de abandonar el servicio militar, entonces Galerio empezó a decirle a Diocleciano: tú ves que esta gente no es fiel al imperio, tú ves que esta gente lo que han hecho es aprender las técnicas de la milicia para eventualmente rebelarse contra nosotros, y empezó a crear todo ese proceso de intriga contra los cristianos a través de estos señalamientos que le hacía a Diocleciano. Y desde luego, finalmente, en el año 295, Diocleciano fue convencido por Galerio para ver que los cristianos eran peligrosos dentro del servicio militar romano. Y esto trajo como consecuencia de que se estableciera un edicto donde se obligara a los cristianos, so pena de muerte, a los cristianos militares, so pena de muerte, a adorar a las deidades paganas. Desde luego, algunos simplemente